Yo me llamo Marcos Simsac, retirado como capitán de navío médico de la Armada Argentina. Tuve el honor de participar de esta gesta histórica que fue la recuperación de las islas. A la mañana siguiente de que se me informó que tenía que ir a Puerto Argentino, me llevó mi jefe hasta Espora, donde tomé un avión Electra a Río Grande, donde hicimos escala, y en Río Grande tuve que esperar a que anocheciera para que con un avión Fokker F-28 me trasladaran a Malvinas. El viaje fue de noche, iba el piloto, copiloto, el ingeniero de a bordo, el mecánico de a bordo, el encargado de comunicaciones y yo. El viaje fue, normalmente son 40 minutos, pero fue bastante duro por cuanto íbamos llegando a Puerto Argentino y estaban las fuerzas navales británicas bombardeando el aeropuerto. Tuvimos que hacer un vuelo casi a ras del agua, al punto tal de que se sentía la cresta de la ola golpeando el fuselaje. Llegamos, obviamente, el piloto, mientras que carreteaba, se tiraba las bolsas de papas, cebolla, correo, todo lo que llevaba el avión, y cuando llegó al extremo de la pista, por supuesto me bajaron a mí como si fuese una bolsa de papa. En ese momento recibíamos todo el fuego enemigo, así que estaba en un lugar que no sabía para qué lado ir ni qué hacer, así que me acurruqué lo más que pude al lado de la pista, mientras que caían los tiros a mi derecha, a mi izquierda. Estaba solo en medio de la nada sin conocer nadie. Cuando cesó ese bombardeo, que habrá durado minutos, pero que para mí eran horas, lo primero que fui a hacer es dar gracias a Dios de que estaba entero. Me toqué si tenía los brazos, las piernas, la cabeza, bueno. Y de buenas a primeras se prendieron luces y voces. Era toda la gente que iba a buscar justamente la carga del avión. Ahí me identifiqué, era teniente de navío en aquel entonces, y le pedí a un suboficial que estaba a cargo de un jeep que por favor me acercara hasta el hospital. El hospital distaba aproximadamente a unos 12 kilómetros, pero no era una autopista, era un camino rural lleno de pozos, así que íbamos saltando. Y bueno, ahí me presenté al director del hospital, el doctor Ceballos, mayor del Ejército Argentino, una persona excelente, muy amable, me dio la bienvenida y me presentó a los restos de los médicos que había en el hospital, y ahí me adapté a un equipo de cirugía. El lugar era un edificio que fue programado originalmente como para un hotel, pero no fue habilitado porque serias deficiencias en su estructura. Pero para ese entonces sirvió para tener algunas comodidades, por ejemplo, las habitaciones, que no eran muy grandes, pero servían como para alojarnos, los de Fuerza Aérea, los de la Armada y de Ejército. Tenía un hall de entrada que después era para recibir a los heridos que venían del frente, un salón grande donde se hacía la clasificación de las personas heridas, de los enfermos, de los heridos en particular, y después un salón enorme donde había 6 mesas de cirugía, de las cuales 4 eran de cirugía general y 2 para cirugía traumatológica.
El hospital en ese entonces contaba con 45 profesionales entre bioquímicos, clínicos, cirujanos, traumatólogos, y todos tenían un rol a cumplir. Después, a medida que iban avanzando las acciones, como ya no daba lugar para internar a los que venían heridos, hubo que hacer una carpa o adelantar una carpa y confiscar, por decir así, una vivienda lindera para que los posoperatorios inmediatos se cursaran allí. Bueno, al principio el primer problema que teníamos, que era al principio de mayo, lo que teníamos es la patología más frecuente era el pie de trinchera y alguno que otro heridas autoinfligidas, ya sea por miedo o ya sea por mala manipulación del armamento. También hubo varios casos de apendicitis, pero no eran tan trascendentales. Se operaba y se evacuaba rápidamente porque todavía teníamos techo aéreo. Entonces, mientras que entraran los aviones, se podía evacuar. El tema se complicó cuando ya perdimos el techo aéreo y el dominio del mar. Entonces estábamos totalmente sitiados y desde el frente los puestos de socorro estaban bastante lejos del hospital. Como es turba, tampoco se podía, la ambulancia, por ejemplo, no podía ir. Primero porque traía una sola baja o dos eventualmente. Y los camiones se hundían en la turba. La única forma de traer un herido de frente era el helitransporte, pero tampoco teníamos helicóptero, mejor dicho, había un helicóptero, pero habíamos perdido el techo y corría riesgo de ser, digamos, afectado por las otras por los otros helicópteros. Las primeras bajas que cayeron tenían suficiente tiempo para ser operados y llevados a una sala de recuperación y de ahí, mientras teníamos vuelos, ser evacuados al territorio. Los últimos días, el día concretamente 12, 13 y 14 de junio, era un bombardeo incesante, teniendo en cuenta de que el hospital estaba, el fondo del hospital daba a una suerte de elevación rocosa sobre la que estaban las baterías antiaéreas nuestras, que el día 14 las bajaron y tiraban horizontal y no antiaérea. Era tal el estruendo que era impresionante. Los vidrios de las claraboyas volaron, tal es así que el último día operábamos con el casco colocado y haciendo lo mínimo indispensable como para salvar la vida, el órgano y la función quedaría para otra etapa. Fueron momentos muy duros porque cuando volaban los restos de la claraboya, caía el vidrio ahí al lado y el agua nieve también. Era un momento muy duro, el ruido era ensordecedor y cuando el 14 de junio se ordenó el cese de fuego, me acuerdo patente haberme sacado los guantes, llevaba 48 horas sin dormir operando permanentemente, me saqué los guantes y salí afuera. Un silencio mortal, dolía el silencio, porque era como si uno desenchufara un equipo de audio a todo trapo y de buena primera un silencio mortal. Y todavía tengo grabada la imagen de la nieve, pertrechos tirados por todos lados, fuego y humo de consecuencia de los bombarderos.
de la artillería, no bombardeo, sino que de la artillería británica, ¿no? Era un dantesco, la imagen dantesca. A veces todavía tengo en mi memoria fotográfica esa foto, ¿no? Que es difícil de documentar. Al día siguiente se presentó un coronel de paracaidistas con un equipo que lo acompañaba, que me llamó la atención de que cuando llegó hasta el hospital, en el frente del hospital teníamos el pabellón y el coronel ese lo saludó militarmente al pabellón argentino. Obviamente el director del hospital y nosotros nos presentamos como médicos que estábamos ahí. Ofreció ayuda para evacuar a los heridos y si necesitaban llevarlo a los buques hospital de los británicos teníamos todas las posibilidades, pero teníamos todavía algunos trabajitos para hacer, así que estuvimos 48 horas compartiendo con los médicos británicos, bastante hoscos, ¿no? El lugar, pero cada uno en su lugar. Si bien todo es duro, hay partes que son cómicas. Por ejemplo, teníamos un santiagueño, un médico santiagueño, doctor Milet, que cuando estaban bombardeando todos nos poníamos bajo el dintel de la puerta. Y él se quedaba dormido tranquilamente en el piso. Y siempre decía, si me tengo que ir, voy a ir descansado, ¿no? Después había otro que era un muy buen anestesista, que le decíamos el fauno, porque era todo peludo, petizo, y ese en calzoncillos y con el casco debajo del dintel cuidándose. Eran cosas que pasaban. Y después también hay anécdotas que son graciosas ahora, en su momento no lo eran. Un soldado que cae a la guardia, recibí un disparo en el pecho y bueno, vamos a ver, el tipo correntino comienza a contar de que estaba a cargo de una ametralladora FAP. Dice, el teniente nos ordenó replegarnos y yo recién había cargado la ametralladora. Digo, antes de que termine lo vacío el cargador. Y efectivamente, claro, cuando me di vuelta me pegaron el tiro. Bueno, a ver, mostrá. Tenía un atado de cigarrillos, le voló todos los filtros. Y lo único que tenía era una quemadura en la piel. El director del hospital, como nosotros los navales no teníamos dependencia de nadie, éramos lancha libre, dice, hágase cargo de su grupo, usted que es el más antiguo, y haga lo que pueda. Bueno, como yo había estado con Robacio, después fue almirante, en aquel entonces capitán de fragata, comandante del batallón 5, me asimilé al batallón 5 y fuimos al apostadero naval donde hicimos noche. El desempeño del batallón 5 fue impresionante. En el camino que íbamos desde Puerto Argentino al aeropuerto, llegó un momento donde había una parada donde los ingleses nos hacían dejar el armamento. Yo vi soldados llorando, rompiendo el FAL y dejándolo tirado, pero llorando, cosa que era muy emotiva.
El apostadero naval era un galpón todo perforado por proyectiles, así que al lado de, gracias a Dios, pudimos prender un fogón y calentarnos un poco. Muy difícil de explicarlo, algunos lloraban, otros se sentían impotentes, otros juraban volver, es decir, cada uno expresaba su dolor de alguna manera, físicamente o expresando sus emociones. La mayoría estaba muy triste porque se tenían que volver sin haber sido los vencedores, pero todos estábamos en la misma. El batallón 5, tengo que decirlo con verdadero orgullo, entró desfilando a la ayuda. No es que venía corriendo uno por un lado y el otro por otro, entraron desfilando con el armamento completo. Recién cuando ingresábamos al aeropuerto, donde los ingleses reclamaban el armamento, es como les contaba, los soldados mismos rompían el FAL, y ahí lo tiraban, algunos lo besaban y lo rompían, pero ese era el grado de orden que había. Y el otro tema es de que no había comida hasta que los ingleses se dignaron a mandar comida, era para 20 personas y éramos 5.000, así que se le dio a los conscriptos o a los que estaban peor. Se repartían las cosas, pero fue duro. Yo creo que fue los 6 días que estuve preso, por decirlo así, fueron los 6 días más duros de mi vida. Durmiendo a la intemperie, bajo la nieve, con frío, viento. Son vientos de 80 a 100 kilómetros por hora. No es fácil bajo una chapa dormir. De ahí al día siguiente, a primera hora de la mañana, nos mandan a marchar al aeropuerto, donde era el campo de concentración. En el interín, antes de dejar el hospital, como no sabía dónde íbamos a ir y qué iba a pasar, le había dicho a los colegas y personal que estaba a mi cargo que nos lleváramos todos los sachets de dextrosa al 5% para sobrevivir en caso de que los necesitáramos. Y efectivamente fuimos al aeropuerto y debajo de las alas de un pucará que estaba en tierra destruido, nos hicimos un rancho y sobrevivíamos tomando el agua dextrosa. El suero. Y así estuvimos 4 días, pero al cuarto día se acabó el suero. Entonces íbamos a donde habían caído las bombas, como es turba, había agua en la superficie y tratamos de fabricarnos una pajita y chupar el agua esa. En ese interín vinieron los de la Cruz Roja Internacional y fueron bastante afectuosos, preguntaron si había médicos, y entre ellos estaba yo, y si necesitábamos algo. Entonces, obviamente, dijimos que teníamos disentería en toda la gente, que eran casi 3.000 personas que estaban ahí, o más. Bueno, como dijimos que tenía disentería, coordinaron con el hospital, buque hospital, con el Bahía Paraíso, para evacuar a los que estaban más comprometidos. Entonces, cada vez que venía un helicóptero Sikorsky, subía el primero que pasaba al lado y uno de los míos. Y así sucesivamente hasta que me quedé solo en el rancho. Y bueno, sucedió el milagro que sucede. El piloto del helicóptero, en lugar de ir a San Carlos, se equivocó, volvió al aeropuerto. Obviamente subí al primero que se cruzaba y me tiré yo adentro también y me terminé en el Bahía Paraíso.
Cuando llego al Bahía de Paraíso, había un oficial que tomaba los datos. Y le digo, Alberto, ¿no me conoces? Yo recibía en la cubierta de helicóptero, recibía a los que venían, y de buenas a primeras, bueno, yo registraba en un libro todos los nombres y apellidos, dato, matrícula y demás. Y Marco Simsack realmente era irreconocible. Digo, ¿no me conoces? Operábamos juntos, estaba tan demacrado, tan sucio, tan destrozado, llevaba perdidos casi 12 kilos y medio, 13 kilos, deshidratado, hambriento y demás. Amigo mío de toda la vida, vecino, vivía enfrente, irreconocible, había perdido muchísimo peso, estaba sucio, demacrado. Y bueno, lo único que atiné, él me reconoció a mí, yo no lo reconocí a él, fue darle una manzana que tenía conmigo, que a él le quedó grabadísimo. Y me acuerdo como hoy que sacó una manzana de su bolsillo y me la entregó. Fue la manzana más sabrosa que comí en mi vida, ¿no? Por eso le digo que es un poco Adán y Eva lo nuestro, como anécdota, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí nos trasladaron a Punta Quilla, pero como había un problema de desnivel con las mareas, para poder bajarnos tuvimos que entrar en un contenedor y con una grúa nos subieron y nos bajaron en tierra. Ese es el momento donde uno da gracias a Dios de que está vivo. La esperanza de ver a la familia existe siempre, el miedo existe, el miedo a veces paraliza y otras veces cuando uno está enfrascado en su labor se olvida, pierde el miedo. El miedo es antes que pasen las cosas. Si yo dijese que no tuve miedo, sí tuve miedo. Desde que llegué tuve miedo porque caían las bombas a mi lado, como les relaté anteriormente, y después uno tenía miedo a lo que podría llegar a pasar. Bueno, di gracias a Dios que estaba entero, que estaba vivo y que hasta hoy no tengo ninguna alteración mental grave. Sí, tengo problemas de tipo auditivo, tengo un trauma acústico importante y eso es muy factible que sea prolongado y definitivo, ¿no? Me contaste que llegaste y saludaste a tu familia. ¿Dónde estaba tu familia en el conflicto? Eso fue, mi familia vivían en la casa 50 en la base. Eso es curioso y un poco de humor a las cosas, ¿no? Llego a mi casa y no había nadie, ni el perro estaba. Mi mujer estaba en un cumpleaños con mis hijos y bueno, fui a la casa de la vecina. Bueno, la vecina casi se desmaya, la señora de Dafuncho. Ay, no sabés qué alegría verme, qué sé yo, la gorda siempre afectuosa. Y me dice, mira, está en lo de Vinelli, los voy a ir a buscar. Entonces lo fue a buscar y dice, che, se me cayó el placard de en casa, ¿pueden venir a ayudarme? Y bueno, ahí aparecieron y cuando me vieron, la emoción, todo lo demás. Siempre uno trata de recordar las cosas lindas, las cosas así dolorosas. No cuajan. Normalmente uno se acuerda de cuando le hicimos tal broma a tal cosa o cuando vivimos tal cosa. Yo particularmente no me llamo a dar charlas sobre este tema porque primero es un tema muy sensible. Vos nunca sabés quién está viendo. Y puede ser un pariente, un amigo, un conocido. Las únicas charlas que di fue a los médicos, porque puedo hablar con ese mismo idioma, explicarles las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal, las cosas que sabíamos, las cosas que no sabíamos, lo que teníamos, lo que no teníamos.
Y siempre le digo a los jóvenes cirujanos, la cirugía de guerra no es lo mismo que la cirugía del hospital. Por más que estemos preparados para un accidente de tránsito o lo que sea, pero en la guerra primero que no tenés el quirófano que tenés normalmente, no tenés el aire acondicionado, no tenés la música funcional, no tenés la instrumentadora y tenés que operar haciendo los gestos más simples lo más rápido posible, porque los preciosismos quirúrgicos dentro de un hospital no son los mismos que los en combate. Entonces hay que operar lo más rápido posible, salvar la vida y después se verá cómo se recupera el resto. Hay mucha gente que escribió libros pero ni siquiera vieron las Malvinas.